licenciada en nutrición Celeste de Neciera hacía hincapié en los problemas que dejó, como el tema de la obesidad, pero también daba los indicios sobre los otros inconvenientes, que tienen que ver con la soberanía alimentaria en un país donde también, a raíz de la pandemia, han crecido muchísimo los números de desocupación, desempleo y pobreza. Y vamos a hablar de este tema con Ana María Bonet, investigadora que está en contacto con nosotros. Ana María, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Un tema que en verdad cuando comenzó la pandemia lo mirábamos de reojo, pero hoy ya a más de un año de haber pasado por esta problemática y tal vez en el día de hoy seguir con la misma, porque no es solamente como uno se alimenta, sino aquellos que no han tenido el acceso a los alimentos, ¿no? Que ha sido una de las problemáticas que quedó sin dudas al descubierto. Sí, tal cual. La pandemia vino a profundizar una crisis alimentaria que se venía sosteniendo hace tiempo ya y que no tiene solamente que ver con satisfacer el hambre, sino también con comer, con tener acceso a alimentos suficientes para llevar una vida sana y activa, como es el concepto de seguridad alimentaria, que es mucho más amplio que satisfacer el hambre, y otra problemática que tiene que ver con tener en cuenta también lo ambiental, lo cultural, porque hay muchas personas todavía que no tienen acceso a una alimentación variada y adecuada a la cultura, ¿no? Estamos pensando que mucha gente todavía tiene acceso solamente a una alimentación muy escueta, vinculada, por ejemplo, solamente con hidratos de carbono, ¿no? Muy rudimentaria, si se quiere. Claro, muy limitada también en la variedad, lo cual dificulta, por un lado, que pueda satisfacer los nutrientes que necesita, justamente para llevar adelante una vida sana y activa, y también se van perdiendo cuestiones culturales, ¿no? Vinculadas a la cocina popular, la cocina ancestral, que son conceptos claves de la soberanía alimentaria, que tienen que ver con el vínculo con la tierra, con el vínculo con la cultura, porque comer es mucho más que satisfacer el hambre, tiene que ver con una cuestión cultural, con la comensalidad, con las tradiciones, con la propia identidad incluso, ¿no? Y en estos conversatorios, ¿qué propuestas surgieron, por lo menos en este primero, con referente a este tema de la seguridad alimentaria? Acá la verdad que lo interesante fue que se dio un diálogo entre diferentes actores que cumplen diferentes roles. Y, por ejemplo, había gente de merenderos y de Merenderos Protegerte y de Cocina Celeste que se dedican más a una cuestión paliativa frente a la crisis alimentaria, y representantes de INCUPO y de ACDI que trabajan con proyectos que tienen más que ver con una modificación sistémica, más hacia una transición, por ejemplo, con cuestiones de huerta, con la recuperación. Tienen unos proyectos muy bonitos que se llaman El futuro está en el monte, de recuperación de especies nativas, y eso también tiene que ver con el vínculo con la tierra. También trabajan cuestiones vinculadas al arraigo, ¿no? El arraigo en zonas por ejemplo, más áridas, en donde cuesta más producir alimentos, y hacen, bueno, proyectos de huertas adaptables, y la verdad que este diálogo, por ejemplo, generó nuevas ideas sobre, por ejemplo, cómo conectar las huertas locales o este tipo de proyectos que producen alimentos agroecológicos con merenderos. Por ejemplo, claro. Eso vendría a ser una posibilidad para que los merenderos tengan acceso a una alimentación mucho más variada y también más sana, ¿no? Agroecológica, vinculada con lo local. Ese vendría a ser, por ejemplo, una de las ideas que surgió. Ana María, este es el momento preciso para comenzar a abordar esta problemática, porque pienso, post pandemia, cuando todo esto termine, el ser humano tiene una facilidad que es de olvidarse de todo lo que se charló antes. Un ejemplo, cuando comenzó la pandemia hablábamos de empatía. Unos cuantos meses después nos olvidamos de la empatía. Creo que este es el momento de trabajar, ¿no?, en una problemática tan importante como es la alimentación. Sí, y de hecho la pandemia en ese sentido, al poner las crisis siempre son una posibilidad también de transición, de cambio. Entonces, en ese sentido son una oportunidad para esta transición alimentaria, y vino también a reivindicar los reclamos, porque la soberanía, los reclamos de transitar hacia una soberanía alimentaria, hacia una alimentación más social, más ecológica,
ya venían existiendo, pero la pandemia es como que reivindicó, les hizo un lugar y los puso en agenda. Claro. Entonces, bueno, esta es una oportunidad para, como decías vos, para aprovechar, para hacer así esa transición. Nosotros le llamamos un poco ahí desde la investigación, desde la academia, una alimentación más social y más ecológica, o una alimentación socioecológica, que tenga en cuenta no solamente lo nutricional, sino además los aspectos sociales y ecológicos vinculados con la producción de los alimentos. Ana María, este fue el primer conversatorio, va a seguir, digamos, porque la idea es abordar otras temáticas, como por ejemplo, ¿cuáles? Claro, la idea es presentar diferentes experiencias de la ciudad de Santa Fe esperanzadoras frente a la crisis pandémica, porque vemos que bueno, hasta ahora, hasta el año pasado, incluso nosotros mismos en la universidad veníamos haciendo un diagnóstico, analizando la crisis, los problemas, pero vimos también la necesidad nuestra y de la sociedad de empezar a buscar, bueno, estamos en crisis, pero ¿qué hay para salir? Y no solamente pensarlo desde la teoría, sino qué cosas ya están existiendo. Entonces, en ese sentido es que buscamos algunas de estas experiencias, como por ejemplo las de ACVI, de Incupo, que ya muestran una salida más soberana, más sustentable para la crisis alimentaria, y para los próximos conversatorios, el próximo concretamente va a ser el vínculo con los movimientos sociales, cuál es su propuesta, en qué están trabajando hoy en día justamente para salir de la crisis pandémica, o para como una propuesta, qué propuestas esperanzadoras tienen para enfrentar esta crisis. Y después va a haber otros encuentros también con gente vinculada a la educación, otros vinculados a los espacios, al urbanismo, cómo se puede pensar la ciudad y también la arquitectura a futuro, teniendo en cuenta que hay cosas que no van a volver atrás, ¿no? No, seguro. La recuperación de la casa también como un espacio, por ejemplo, para trabajar, o un multiespacio que no es solamente para dormir, digamos, o para comer. Entonces, bueno, repensar los espacios, repensar la arquitectura, repensar el urbanismo va a ser el tema de otro de los conversatorios. Otro va a haber sobre psicología también, vinculadas a las crisis que hubo vinculadas a lo psicológico, a la salud mental durante el año pasado. Ana, cómo se están reproduciendo. Sí. ¿Y estos conversatorios son públicos, digamos, cualquiera puede participar, necesita una inscripción previa? No, son públicos, se van publicando en internet, seguramente les vamos a pasar también los links si los quieren ir reproduciendo para que la gente tenga acceso. Son por Zoom, virtualmente, así que son abiertos a todo público, y con tener el link de acceso se puede ingresar. Perfecto. Ana, nosotros te agradecemos enormemente y nos comprometemos a ir difundiendo los links una vez que los tengamos para que la gente los pueda compartir. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, gracias a ustedes.